Bueno, lo primero que quería preguntarle es que, bueno, No me digas de usted que no me gusta. bueno, pues comienzas a pintar creo que con 10 u 11 años. Con 11 años. Con 11 años. Pues quería saber si había algún antecedente familiar o es el primero. No, los antecedentes de la familia. La única cosa que yo marcaría con un antecedente es una cosa muy curiosa que está justo ahí detrás, que es el armario, el chinero que llamaban aquí las mujeres del pueblo, de una abuela mía, la abuela Josefa, la que se casó con el pastor que tenía el corral, que este era su corral del pastor, que cuando se casaba la gente del pueblo la llamaban para que pusiera el chinero, porque dice que ponía muy bien las copas y los cristales, tenía un sentido de la decoración importante, posiblemente la única herencia, podemos decir, que artística, entre comillas, que tengo yo en mi vida. De gente han vendido pescado, el abuelo vendía más cosas y dejó a cada uno de sus hijos algo que hacer, que no tuviera que depender de la gente. Pero no, lo que pasa es que yo empecé con la pintura muy jovencico, porque muy pequeñín. Me decían que de las primeras palabras que yo aprendí era a diferenciar los colores y se reían, porque ponían, un tío mío tenía una tienda de telas y entonces decía, ¿qué color es este? Y yo decía blanco, amarillo, lo que fuera. Lo decía en pocas palabras, que yo todavía no hablaba así bien, pero que aquello ha quedado como una cosa familiar muy divertida. ¿Y cuando llega a tus manos tu primer pincel, quién te lo regala? Bueno, yo en la escuela yo dibujaba bien, además el maestro me llamaba de vez en cuando para que en la pizarra hiciese algún mapa, alguna cosa, porque tenía facilidad para eso. Pero lo curioso fue y lo triste que murió mi padre cuando yo tenía 11 años. Y de aquello de cualquier modo me dejó la cabeza bastante mal. Y un hermano mío, mi hermano Jesús, que me ha abierto la puerta ahora en mi casa, como él sabía lo que me gustaba y él dibujaba muy bien, pero fue una especie de dono como lo que él no podía hacer, porque tenía que ayudar en la casa al pescado y demás después de la muerte de mi padre, fue regalarme una cajita con colores al óleo, que conservo todavía. La caja la tengo todavía, aunque los colores se han perdido, pero dentro la llevé incluso a Bellas Artes, y entonces lo que hacía en ella, ponían una clase de desnudo del natural que hacíamos en movimiento, llevaba yo allí acuarelas y ceras y cosas para usar, y en movimiento hacía yo con la figura que tenía delante de mí, y la tengo ahí guardada. ¿Y los temas que te interesaban de pequeño son los que te No, siguen las cosas que interesando? no, mira, cuando uno es tan pequeño no te interesa nada y te interesa todo. En realidad yo empecé a pintar cosas de almanaques y cosas de postales, porque es la única cosa que te atrae. La única cosa que tú ves en aquel momento, das cuenta que te estoy hablando de los años 50. En aquellos momentos no es que tuviésemos lo que ahora tenemos, esa cantidad de información. Yo no sabía lo que era el impresionismo, aunque el primer cuadrito que yo pinté era un cuadrito que parecía una cosa impresionista. Tiene que ver mucho, está en la fundación, un cuadro que yo he conservado siempre. Pero yo pintaba cualquier cosa, pero tuve la suerte enorme de que pasó por Blanca una señora que había hecho Bellas Artes y que quiso saber más de unos cuadros que había visto aquí, y le dijeron, los pinta un niño del pueblo. Y salí a pintar con ella porque ella no estaba muy convencida que aquello lo había pintado yo. Y en cambio, cuando vi trabajar, fue a mi madre y le dijo, señora, su hijo tiene que hacer Bellas Artes. Mi madre, una mujer sencilla, pero todo eso, ¿dónde se hace? Entonces ella le dijo en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Que cuando yo tenía 17 años, fui a verle a Valencia y con indicaciones que ella me había dado, por ejemplo, dice, mira, tú eres un sitio privilegiado, sal a la huerta, pinta lo que veas, pinta los paisajes, pinta el río, pinta los árboles, cosas que están aquí de verdad a tu alrededor. Y no pienses ya, si es un sitio para Madrid, no pienses en moverte, tienes que ir a Madrid, porque Madrid te puede dar algo, pero no te va a dar nadie, primero los profesores que van a Madrid. Hay gente que ha hecho con más dificultad, llegado allí a San Fernando y para ti va a ser muy importante. Y así fue. Lo que pasa
que no me podía ir a Madrid con una mano atrás y otra adelante. Yo lo que hice irme a Madrid a hacer la mili voluntario, que era una necesidad en aquel momento. Los que habéis nacido después y no habéis hecho la mili, no sabéis lo que era eso, que por una parte para mí fue maravilloso, porque de pronto te encuentras en una ciudad y tienes que sobrevivir a partir de poca gente que has tenido contacto, que tienen algo en Madrid. Había un señor que vendía iguales al lado del puesto de pescado, porque nosotros no teníamos pescadería, la compramos más tarde, el lugar para vender pescado. Y había un señor que era ciego y vendía iguales aquí en Blanca, vendía cosas de la ONCE, productos de la ONCE, y me acuerdo que me dio la dirección para que viese, para que fuera a sus hijos y que me echaran una mano. Y una mano fue muy bonita, porque yo cuando venía del sitio donde estaba haciendo el CAR, lo de la instrucción y tal, que era en Colmenar Viejo, venía a Cuatro Caminos y en una corrala donde vivía esta gente, comía con ellos, no podía dormir porque en la casa era tanta gente que no había sitio para dormir, pero ellos me buscaban una pensión cerca y tenía de cualquier modo una relación familiar, que eso en Madrid, sobre todo en aquellos años y sobre todo en un chico de pueblo que no conocía a nadie, pues iba muy bien. Y cuando entras en la academia, la Real Academia de San Fernando, ¿cómo era el ambiente artístico de Madrid en esa época? Bueno, la verdad, la academia era algo espléndido, porque en realidad en aquel momento eran muy pequeñas las clases. El caserón de Alcalá 13, entrábamos poca gente, entonces entrábamos 30 personas a la vez o así. Y eso daba que el ambiente fuese muy familiar, que la gente que entrase, primero que la gente que entraba la mayor parte con la idea de pintar o ser escultor o ser... Ahora ya es distinto, la gente entra por otras cosas, primero... Hay gente que entra todavía porque le gusta, pero hay mucha gente porque lo encuentra más sencillo o porque no se requieren demasiadas cosas para entrar, una nota muy alta. Y eso, entonces, como no existía, lo que había era un dibujo de ingreso muy complicado. Era un dibujo de ingreso con una estatua de yeso que te ponían allí y decían, bueno, acércate a eso. Así es que dibujabas una hoja de 1 por 81, en un papel ingres, te hacías una escultura de yeso que la ponían allí con unos nervios tremendos, pues yo, madre mía, esto en un papel me voy a resolver mi futuro. Y había gente que tardaba muchos años en entrar, que no lo creaban como un problema. Yo me presenté una sola vez, porque entré a la primera, pero yo entré con la idea de que yo iba a ser para tomarle gusto a aquello, no tenía yo ni idea. Yo llegaba vestido de soldado, y que era por las tardes aquello, y ahí estaba. Y en realidad, claro, la suerte que tuve de ahí fueron los años bonitos, porque estaba no solamente... que tuve la suerte que Antonio López daba el primer curso de pintura, sino que había profesores que he tenido allí, que eran Manuel Villaseñor, que era una persona que era muy buen pintor, estaba don Pedro Mozos, era gente muy de la vieja escuela, pero que te enseñaban a ajustarte lo que tenías delante de ti, que era muy importante, porque el concepto es una cosa que no te lo va a enseñar nadie, va a ser la vida y tú que lo vas a encontrar. Pero ahí lo que te enseñaba era como un gran taller, parecía que estábamos con el Renacimiento, con gente que quería ayudarte a que lo que ibas a hacer ahí, tanto si fuera una pintura, una escultura, una clase de anatomía, que era una de las clases que yo aprendí y me gustó mucho estar cerca de aquello, porque aprendí mucho qué es lo que pasa dentro de un cuerpo. Teníamos los libros importantes, el Testit, que yo creo que eso lo han dejado ya, o el libro de los médicos, era interesantísimo aquello. Y llevábamos los huesos, nos los dejaban llevar a nuestra casa para analizarlos. Así que en 4 o 5 amigos y amigas nos íbamos. Había un café en Madrid, el Café Viena, que había una zona que había sido como de café cantante y demás, y que ahora estaba en desuso, y nos dejaban que estuviéramos allí con los huesos encima de la mesa, y haciéndonos preguntas uno a otro a ver cómo llevamos aquello de la osteología. Pero bueno, la verdad que yo recuerdo el momento de la entonces escuela, hoy facultad, fue muy importante. Fui de la promoción que cambiamos, de allí nos fuimos a la universitaria, donde todo anunciaba que iba a ser distinto. ¿Visitaban mucho los museos en esa época, el Museo del Prado y otros museos de la capital?
¿Cómo es? No entiendo. Que si visitaban mucho para... Bueno, allí lo que hacíamos clásico. era, teníamos mucho tiempo, los domingos y los sábados, lo que hacíamos es que nos uníamos para trabajar, nos íbamos a la casa de campo a dibujar, a hacer cosas. Y lo que a mí me gustaba mucho el teatro, así es que había un amigo mío que le gustaba mucho el teatro, que por cierto, he hablado hace pocos días con él, Joaquín Capa, que ha perdido su mujer, que era una pintora maravillosa, María Luisa Sanz, ha muerto hace poco tiempo, y con el cual le gustaba ir mucho a las revistas, a las cosas dramáticas, a cualquier cosa. Y por la noche yo igual dormía poco, porque hacíamos muchas... Nunca hice novillos y fui todos los días a la Escuela de Bellas Artes, porque yo sabía que lo que me mandaba mi gente para sobrevivir era esencial para que yo, cuando a la vuelta enseñaba lo que había, las notas que me habían dado eran suficientemente altas para que estuvieran contentos de mí, ya que me había ayudado a vender pescado. Después ya en 1969 consigue una beca y vas a Roma. En el 69 tenemos una... Bueno, el 62 hace una beca para ir a Roma, a la cual no me presento, porque además yo hacía Bellas Artes y tenía ilusión, pero cuando queda una beca desierta, en el 69 mis profesores me piden por favor que me presente, y digo, yo no me presento porque yo quiero terminar la carrera, ¿no? Estaba en cuarto, yo quiero terminar la carrera, es importante. Y dice, no, no es importante porque tú el año que viene vas a terminar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a Murcia? Porque es verdad que las ciudades de provincia españolas han cambiado mucho, pero entonces los que no estaban en Madrid o en Barcelona no estaban en ningún sitio. Eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, yo la verdad que me presenté, éramos 29 personas a presentarnos, de los cuales quedamos 9 para hacer los ejercicios, y tuve la suerte que me lo dieron a mí. Así es que yo me encontré con 20 y pocos años en un avión que me llevaba a Roma, a la Academia de España nada menos, que ya había conocido ya porque el año anterior había pasado por la Academia, y un día, como una de las chicas que hacía Bellas Artes conmigo era la hija del Marqués de Lozoya, Angelina Pérez Ayala, nos dijo, vamos a la Academia de España, ¿no te vienes? Y me fui, y la chica le dijo al mayordomo, que ya conocía muy bien allí porque su padre había sido director en la Academia de España, dijo, este chico está aquí, vendrá a esta casa seguro, dijo ella. Y yo me reí de mucho de ella y le dije, que te lleva usted tan puesta loca. Y el año siguiente, cuando me vio, pues la señorita no estaba loca, tenía razón, que la ha traído usted aquí, digo, pues aquí estoy. Y estuve 3 años en la Academia, y aquello sí que fue un cambio radical y enorme en mi vida, porque estar en Roma significa estar en el centro de Italia, que es el país de Occidente donde más obras de arte se conservan y se han creado. Porque Roma, además de tener el centro de Roma, fue un poco de los lugares donde el Renacimiento también explotó con Florencia, y ahí encuentras todo lo que necesitas, todo lo que quieres. ¿Crees que el arte italiano ha sido el que más ha influido, el del Renacimiento, en tu obra? Fíjate, ahora en este momento preguntando, ¿sabes lo que más me ha influido a mí del Renacimiento? Las sinopias, lo que la gente preparaba antes de pintar. Todas cosas del Pisanello, cosas que han quedado como te metías debajo de los cuadros por muchos años y que después han sacado el cuadro, las cosas de Masolino, de Masaccio, que hay en San Clemente, y lo que ha quedado, esos rastros que ha quedado ahí, eso estoplasma, como es la base de lo que hay, de lo que está encima, lo que va a pintar el pintor. Eso a mí me impresionó mucho cuando yo lo vi. Posiblemente porque en ese momento las vanguardias, es verdad que tenían muchísimo peso, y en realidad uno va siempre buscando por dónde yo puedo encontrar algo que me sea cercano, que me sea fácil para que yo pueda desarrollarme por ese mundo. Y eso fue una de las cosas que me gustó, pero de todos modos el pintor que más me interesó en absoluto de ese mundo fue Piero della Francesca. Para mí era esa cosa enorme, esa luz casi religiosa que hay en los cuadros de Piero. Me gustaría que algo de eso, de tanto como lo he estudiado, se haya quedado en mis cuadros, porque la verdad que me ha gustado como ningún otro pintor. Hablando de la vanguardia, luego en 1984 es cuando vas a vivir a Nueva York. ¿Cómo te han influido alguna vez las vanguardias? Bueno,
la verdad pasan muchas cosas, porque una cosa importante mucho antes de esto es el encuentro con una galería en Roma, con la Galería Giulia, que me ha echado una mano en realidad, porque yo entré a Italia por el norte. Ahí me iban a recoger una gente que yo había conocido del Alto Adige, de Bolzano, porque me prometieron que si yo me daban la beca de Roma, ellos venían a recogerme. Y aquello fue muy bonito porque vinieron y yo estaba en Granada, que la Rodríguez Acosta me había dado una beca. Era Bellas Artes de Madrid. Daban una beca a unos cuantos pintores que íbamos a trabajar en la casa de los Rodríguez Acosta, Granada. Y allí me recogieron estos italianos y de allí me llevaron a la casa donde ellos vivían. Y como estuve varios días allí, fui a ver la ciudad y me encontré con una galería muy buena que se llamaba Galería Goethe. Por lo tanto, como yo fui a verles de vez en cuando, iba de Roma y de la academia, subía a ver a esta gente, una noche entera de tren me encontraba allí, pues también iba a ver la galería esta, iba a ver lo que estaban haciendo y me parecía que era importante ver lo que pasaba, porque lo que sí me gustaba ya en Roma, y lo he hecho siempre en la academia, es lo que en Madrid cuando estaba, es saber qué ocurría a tu alrededor, saber qué se estaba pintando, qué se estaba haciendo. Y en Roma, cuando estaba en la academia, como me interesaba muchísimo el teatro, por lo tanto iba siempre a cosas, en buenos teatros y sobre todo en teatros así como de vanguardia y de cosas raras. Y trabajé incluso con uno de los teatros de vanguardia en el Trastevere. Trabajé no yo, sino que hacía cosas de luces y de maquillaje para la gente, cosas por el estilo. Después trabajé en el teatro, eso sí. Trabajé con Escaparro, hice dos cosas muy importantes. El Bertolt Brecht del Galileo y la memoria de Adriano de la Lucenar. Pero la llegada a América, yo ya con lo de la Galería Giulia, yo había puesto una situación en la cual estaba, porque el señor de Bolzano abre galería en Roma y entonces me pide que si puede venir a ver lo que yo estoy haciendo en la Academia de España. Entonces me ofrece hacer lo que yo quiera en la galería que él tiene en Bolzano, pero en Roma él tiene un socio y no saben, tiene que ver lo que hago. Y pasa algo muy importante, y es que ellos tienen un fallo en el programa y le falta una persona para meter en un sitio. Entonces me llaman a mí, que yo estaba en Londres con mi mujer, habíamos ido, que teníamos poco dinero y muchas ilusiones, porque yo tenía muchas ganas de hacer una cosa en Roma, tenía muchos cuadros pintados, pero nadie me daba bola. Y entonces esta gente que conocía la obra, este señor me llama y me dice, ven que te quiero hablar contigo, a la vuelta de Londres, y me dice, ¿quieres hacer una cosa? La galería, pues no sé, era dentro de un mes o así. Porque había, por casualidad, habían expuesto un dibujo mío y la habían vendido y había salido un artículo en el cual hablaba muy bien del dibujo, por casualidad. Y yo dije, sí, tengo varios, y era mentira. Entonces lo que hice fue, en la casa de un pueblo donde yo vivía, cerca de Roma, porque era un momento en el cual no había siquiera, era un momento de estos como el que está viniendo ahora en España, con la historia del mundo entero, con la historia del petróleo, un momento, una especie de crisis importante. Y había la única sitio caliente de la casa, donde está la chimenea, que no sería de cocina y de sala y de todo, pues yo allí puse la mesa de dibujo y me fui a pintar. Allí me estaba pintando. Mi mujer de vez en cuando me preparaba algo caliente para seguir, y ahí pinté, bueno, en un mes como una docena de trabajos que se pusieron en la exposición primera que hice en Roma, y aquello sí que supuso, antes de irme a Nueva York, estar en cualquier sitio, porque la Galería Giulia, antes de llevarme, han querido que me fuera a Nueva York. Es más, yo llegué a Nueva York porque había una galería americana que estaba interesada, que después aquello no resultó. Pero ya había expuesto con ellos en París, por ejemplo, que había ido muy bien, había expuesto en Salzburgo, en la Galería Belz. Lo de Nueva York, que yo me fui a estar 5 meses, y al final estuve 5 años. 5 años, y ahí pasó una cosa realmente importante, porque mucha gente
que yo conocía, tanto de la región o de España y demás, se pusieron muy modernos de pronto. Y para mí, en cambio, lo más importante era ser fiel a lo que yo hacía, porque si no, no tenía ningún sentido. Yo absorbí todo lo que podía, pero siempre pasando por un filtro que era yo. Y eso me salvó, porque yo vuelvo de Nueva York con cosas, posiblemente me enriquecí con ciertas cosas, pero en fondo yo era yo, que la gente puede conocer una cosa mía desde que yo empecé a pintar hasta ahora. Ha habido pocos cambios, yo he pretendido siempre que un lenguaje, una firma, una forma de hacer, se tiene que reconocer siempre, si no estás perdido. Cuando soy demasiado ecléptico es que algo falla, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso se veía en Picasso, que era maravilloso, que no le daba vergüenza hacer un retrato de un hijo suyo al mismo tiempo que hacía la cosa más innovadora y más nueva. Y además las cosas de Picasso, el gesto siempre es reconocible, y eso es fantástico. Estando allí ya en Nueva York, lo nombran aquí en Blanca hijo predilecto, o sea... Hijo predilecto, sí, me acuerdo que vine para aquello y fue bonito porque es una forma de que la gente de mi pueblo subrayara que yo estaba, aunque ya era casa por el pescado y demás, éramos personas muy conocidas y la gente sabía que estaba fuera, pero que decidieran que me iban a hacer hijo predilecto del pueblo, eso siempre da mucho gusto. Y bueno, ya años más tarde decides que tu fundación vaya a estar aquí, en Blanca, ligada a tu pueblo. ¿Lo tenías claro? Bueno, lo de la fundación es una cosa que mi familia habíamos pensado, porque yo estuve casado 29 años, ¿no? Un día más perdí un niño, un hijo que ahora tendría casi 50 años. Que eso sí que me daría pena pensar que habría podido ser mi vida de otra forma. Pero ellos no tenían, eran solteros, no tenían familia, y habíamos pensado hacer una donación del material que teníamos, porque lo que sí hice a un cierto punto a la vuelta de Nueva York es intentar quedarme con mucho material de lo que decía. Como los precios eran suficientemente decentes para poder sobrevivir, lo que yo intentaba es quedarme con mucho material, y al final todo ese material lo vi con era un material mío, que eso tenía que verlo la gente, y lo bueno era tener... La primera idea fue hacer un regalo a la universidad, pero tanto el Ayuntamiento de Blanca como la región de Murcia entraron en esta historia y entonces se creó la fundación. La fundación está mucho antes de que este espacio está colocada, porque... Y nosotros habíamos ya dicho que todo el material que se necesitase, tenemos, además de la fundación hay además de los 3 pisos donde hay obra mía, allí hay 3 almacenes llenos de cosas. Hay muchísimo material que vamos cambiando de vez en cuando, pero en fondo, y muchas cosas todavía no lo hemos podido dar, porque hay un problema de... Aún no lo he entendido bien, pero bueno, pues ya es todo de la fundación. El testamento que hemos hecho mis hermanos, uno de ellos ha fallecido, y yo hemos dejado que todo el poco o mucho que tengamos va a quedarse todo para la fundación. Pero la fundación no iba a ser para un museo regional, un museo sobre obras sobre papel, que al final me llamaron desde Murcia cuando hubo una crisis tremenda y me dijeron: el problema es que no podemos levantar el museo, que yo había tenido ya los planos del museo, del futuro museo, en otro sitio que había comprado el ayuntamiento, un espacio aquí, más dentro del pueblo, para hacer aquello, y dijeron: tenemos gestión, ¿por qué no bajas y ves si te interesa este espacio para que coloquemos ahí la fundación? Y así fue. La fundación, cuando yo la vi, aún la estaban haciendo, después cuando la terminaron me di cuenta que faltaban muchas cosas, que teníamos muchas necesidades, por ejemplo, de iluminación, que era un problema grande. Había problemas de subidas y bajadas donde los niños se podían caer, tuvimos que poner cristales, cosas, mamparas. Hicimos un reajuste para nuestras necesidades, y ahí está la fundación. Lo bonito ha sido que nadie había pensado que la fundación podía crear este polo de cultura que se ha creado en Blanca, que eso es muy importante, porque para un pueblo de 5.000 habitantes, saber la cantidad de gente que la visita, que vienen, que hablan, que hacen teatro, que hacen cosas, presentaciones de libros, se hace pintura, se hacen muchas cosas, y eso para un pueblo pequeño siempre
da una alegría y un sentirse a gusto importante. Sí, eso le iba a decir, porque nos llegan muchos correos electrónicos de actividades que se hacen aquí en Blanca, en la Fundación. Pues aquí la Fundación, yo creo, ahí tenemos la suerte de que son dos chicas que trabajan en la Fundación, además del gestor y la directora, que todos trabajan con mucha ilusión y lo hacen muy bien. Pero estas dos chicas están ahí perennemente, no sabes la cantidad de cosas que son cosas que existen, no que estamos inventando nada. Todo lo que se hace, las presentaciones de los libros, últimamente las cosas de ahí, desde cata de vinos a cosas de teatro, cosas de danza, hemos tenido cosas muy bonitas, y además que a mí da mucha alegría bajar allí y de vez en cuando encontrarte con cosas y dices, madre mía, qué gusto. El otro día, por ejemplo, estuvo la Facultad de Bellas Artes de Valencia, 2 cursos que vinieron a ver la Fundación. Estuve yo hablando con ellos, explicándole un poco ciertas cosas que querían y después me dijeron que iba a hacer un trabajo ellos al aire libre si yo quería hacer una especie de corrección sobre el trabajo y estuvimos un par de horas trabajando por la tarde con la facultad. Son cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo vive el encuentro con alumnos de arte Pues las tipologías de los alumnos de Bellas Artes son distintas. Ya era distinto cuando yo también lo hacía. Había gente que, no lo sé, menos gente entonces, estaba ahí por casualidad. Hay gente, el otro día había unos chicos que habían llegado, por uno de Jumilla y uno de Huesca, que preguntaron un montón de cosas. Había mucha gente que insistió. Hay un grupo de gente grande, porque eran 60 personas que vinieron, un grupo de gente grande que no sabes, te da un poco angustia dónde van a meter la cabeza en un mundo tan complicado como es este. Pero hay más cosas hoy, porque puede ser, está el mundo de la moda, el mundo de la joyería, el mundo del design, está naturalmente la preparación para hacer otra cosa, está la instrucción para ayudar a otros, pero los que quieren ser pintor se te das cuenta enseguida. Y yo he conocido mucha gente que ha venido a cursos míos y que después están haciendo muchas cosas y les va muy bien, y eso da mucho gusto. Bueno, en la época que estamos, en Semana Santa, no sé, que en 2001 pintas el nuevo paño para la Verónica de Salcillo. Lo pinté justo aquí, en esa mesa lo pinté. ¿Qué significó para ti ese...? Bueno, para mí, yo cuando me dijeron ¿cuánto nos va a costar un paño para la Verónica? Digo, no, yo pago perras por llevarlo, porque lo hagáis, por Dios. Y bueno, lo que hice fue una serie de dibujos grandes que tiene en el museo, los tiene guardados. Me parece que la parte alta lo tienen a veces expuesto. Y hay un muy bonito catálogo que hizo José Luis Montero en la época, donde están parte de esos dibujos, donde yo hice muchos dibujos, donde un poco mezclé Salcillo con mucha de la gente que viene del norte de África, lo que es la gente la gente que trabaja, la gente de todos los días. Y la absorción de esas dos historias fue la que yo hice mi paño, que estoy muy contento. No lo sacan ahora porque hay 2 o 3 paños, el de Miguel Farberán, el de Valdivieso y el mío han decidido no sacarlo más, para que no se estropee. Y a mí no me gustaba verlo por la calle, que es tan bonito cuando lo sacan. Pero bueno, la gente está allí y lo tienen puesto en el museo y da mucho gusto verlo. Preguntarte si cuando saliste por primera vez de Blanca te imaginas que ibas a visitar tantos continentes, tantos países. Bueno, eso no te lo además yendo en el correo. Tú imagínate que uno que ha salido la primera vez que salí de Blanca, cuando salí para ver si se iba a ser pintor, porque nosotros habíamos salido ya bastante de aquí. El tener esa familia donde venía el abuelo pastor, en La Mancha, mi madre hizo lo posible que no la perdiéramos. Todavía vamos a verla, quien ha quedado. De vez en cuando salimos, pero yo que soy jovenzuelo, iba por allí con un tocadisco, decíamos bailes y cosas, lo pasábamos muy bien. Pero bueno, ¿cómo vas a imaginar las cosas que vas a hacer? Ni mucho menos. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que me iba a ofrecer la vida. De todos modos, lo que hay que tener es ilusión por hacer cosas, aunque muchas cosas se presentan que no te esperas y que yo lo que he hecho siempre que he podido he dicho, ¿por qué no? No he tenido nunca miedo. Fíjate, en los países árabes que mucha gente tiene esa especie de... Posiblemente una de las historias más duras en absoluto que yo he pasado
Mi vida fue en un viaje dentro del Yemen, donde una noche tuve que dormir en un sitio que se llama Shahara. Me habían hablado de este lugar, que es un lugar que se llega y no puedes ir por tu cuenta. Aunque lleves coche, nosotros habíamos alquilado un coche con un chofer, un coche y una cama, pero no nos dejaron subir, ya sabía que no nos iban a dejar, porque tienen un privilegio la gente del pueblo de subir a todos los que llegan a ver el pueblo. Pues está muy alto y bueno, me acuerdo que fue impresionante, durísimo, porque el coche que nos tocó para subir era como una especie de camión donde vi que el freno de mano iba atado con un pañuelo del cuello. Y me acuerdo que de vez en cuando, subiendo para arriba, el señor que llevaba aquello gritaba y el chico que iba montado en una especie de sitio abierto donde llevaba aquello con un pequeño camión en aquello, se tiraba y ponía una piedra para que el coche no fuera para atrás. Así que imagínate lo que era un viaje horrible, de verdad complicado. Cuando llegamos a Shahara era un sitio donde habíamos preparado todo esto. Además había un chico italiano que trabajaba, porque en España no había ni siquiera, en aquel momento no había, no sé si habrá ahora, pero en aquel momento no había embajada ni consulado ni nada. Y me acuerdo que el chico italiano era el hijo de un médico que había cuidado a un personaje importante y uno de ellos se había quedado los hijos allí y era quien dirigía todo el cotarro aquel. Por lo tanto, me había buscado el sitio que yo dormiera, porque cuando un día que dormía en Sahara, ¿usted sabe lo complicado que es esto? Pues sí, pero yo hace muchos años, tenía 40 años menos que ahora, así que no me daba miedo nada. Entonces, cuando llegamos allí, nos llevan a una habitación que era enorme, donde habían muchos camastros en el suelo y toda era porque no hay palos allí, está muy alto, no crecen los árboles, solamente hay palmeras donde ellos cortan y entonces hacen la parte, podemos decir, las entrezan y con eso van haciendo los pavimentos, los suelos. De todos modos, aquello era tremendo. Íbamos a usar la habitación, mi hermano y yo solo, porque allí no había nadie, absolutamente, en aquel momento. Llevamos, porque una amiga mía que dijo, vais al Yemen, llevaron un par de sábanas donde os podáis meter a dormir, donde sea, porque vais a encontrar algo jodido. Vaya situaciones extremas. Así fue la cosa. Pero lo peor fue cuando pensamos dónde estaba el baño. El baño era una habitación donde había una especie de superficie oblicua donde uno hacía sus necesidades y con un bidón de agua, con un cacharro, la tiraba afuera, donde todo lo que hacías caía por una pared que estaba llena de mierda, con perdón, de la gente que había tanta que tú y la tuya, y eso estaba ya a la intemperie porque como estaba tan alto y tan seco se secaba enseguida, claro. Pero ese fue un viaje muy duro, porque además el miedo que subía a la bajada, pensando que tenía que bajar, a la subida, a la bajada, tenía que bajar de allí, era un pavor, de madre mía. Entonces yo intenté buscar otro coche para bajar, pero aquel hombre estaba empeñado que era él, y ya le habían pagado para que él me bajara. Y entonces cuando bajamos, como tuvieron problemas con mi conductor y él, mi conductor dijo, meteros al coche y bajar la cabeza. Él se metió y estos sacaron los calabres y empezaron a pegar tiros. Y nosotros ahí, madre mía, si nos pasaron aquí, al plan no se va a enterar nadie. Bueno, cosas de ese tipo han pasado, pero nunca he tenido miedo. Y así es lo que me ha gustado de viajar, es que me ha dado la posibilidad. Ahora me daría pavor ir, por ejemplo, a Siria o ir... Ese es un país que a mí me fascinó y ahora tan mal se está hablando. Irán. Es un país bellísimo y hay una plaza que la ciudad se llama Isfahán, que mide medio kilómetro de un sitio a otro. Eso es maravilloso. Hay cuatro edificios increíbles. En el Pasolini de Las Mil y una Noches salen parte del edificio en la película. ¿Y este arte no occidental, crees que te ha influido en tu obra? ¿El arte africano? ¿Lo que viste del arte de África se ha influido en tu obra? Nunca, fíjate, me he sentido muy atraído porque son cosas como absolutamente personales. Y tampoco yo he estado allí el tiempo suficiente, sobre todo en la África negra, que no conozco, porque el sitio más alto no conozco yo, no, es más bien no de frente a nosotros, no he estado ni en Mali, no he estado,
me hubiera gustado muchísimo ir a Abisinia, ir a esa zona, pero ya no voy a ir. Te das cuenta que el tiempo te obliga, la edad te lleva a un sitio en el que tú no puedes ser un turista que está así, que te enseña la cosa y te va a tu casa. A mí lo que me ha gustado es lo de estar en Fez y vivir en Fez, y estar donde está la gente trabajando con lo de las pinturas y empaparte en lo que es aquello, aunque el olor sea insoportable. Y bueno, de verdad que ese mundo oriental, podemos decir, ese mundo de negro, oscuro y maravilloso que tiene que ser el mundo de África, no le conozco. Pero yo conozco el Oriente Próximo, sí he estado, entonces me parecen sitios maravillosos. Yo, como decía antes, de Irán es un país además con una cantidad de ciudades. Hay una que se llamaba Bam, que estaba hecha toda, que hubo un terremoto y desapareció la ciudad, que estaba toda hecha de ladrillos que hacen con tierra y con estiércol y con agua, y era con unas casas fantásticas y todo se ha ido al suelo. Pero bueno, después además a mí lo que traigo en mis cuadernos muchas veces que pinta estas cosas, difícilmente después los traduzco en lo que son los cuadros al óleo. Lo que sí me gusta es de vez en cuando en alguna acuarela y demás representarlo. Sobre todo, tengo muchas cosas que hice en papel, he hecho muchas cosas en Libia, tengo muchos cuadernos de cuando está en Libia, cuando está en Siria, está en Jordania, en Egipto, siempre a Oriente y siempre al sur, que me gusta mucho eso.